para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 23, capítulo 13. Los enemigos de Israel, las naciones y los falsos profetas. 11 de julio del 2020. Shalom y bienvenidos a la congregación de Beth Ariel. Qué bendición de ver a algunos de ustedes aquí reunidos en esta reapertura limitada. Y Dios quiera, pronto toda la congregación se reunirá. En las noticias han sido momentos duros y mientras las actividades normales comienzan a activarse lentamente, el virus no ha desaparecido. Así que tenemos que ser precavidos y seguir las regulaciones del gobierno. Por lo general, una tragedia une a la gente, pero no así con el COVID-19. La iniquidad y el odio siguen latentes. La semana pasada salió un nuevo libro acusando a los judíos de derribar el MH370, el avión de la aerolínea de Malasia que desapareció en marzo del 2014 con 239 personas. El autor también acusa a los judíos de haber derribado el MH17 de la otra aerolínea de Malasia que fue derribada sobre Ucrania en julio del 2014 y que mató a 283 personas. Lo que hace que este libro sea importante es que es promovido por una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Su título es interesante y traduzco del inglés, pues no creo que el libro haya sido traducido al español. Descubriendo el misterio de la tragedia del MH370 y el MH17, los pasos del anticristo Illuminati judío. ¿Por qué acusar a los judíos de derribar estos dos aviones? Cada vez más son vistos mal en la escena mundial. Esta noticia nos muestra una vez más cómo Israel y los judíos de todo el mundo son atacados y perseguidos. También nos ayuda a comprender la importancia de las palabras de Zacarías, donde él, Jehová, dice en Zacarías 14:2, que todas las naciones se reunirán contra Israel y han comenzado a reunirse. En otra noticia, la semana pasada, justo en el área judía de Brooklyn, hubo una manifestación pro-Palestina. Pedían abolir el Estado de Israel, al gobierno estadounidense y a la policía. Ahí lo tienen. Ahora son más audaces. Eran cientos de ellos y muy ruidosos gritando muerte a Israel. Muerte a América. Imagínense esto en Brooklyn, New York. Y también gritando de Gaza a Minnesota, globalizar la intifada. Lenta, pero seguramente Israel será visto como un obstáculo para la paz mundial. Esta es quizás la razón por la que las naciones aceptarán aniquilar a Israel. Estamos viendo crecer todo esto al mismo tiempo que lo estamos estudiando a través de Zacarías, que el Señor viene muy pronto. Hemos comenzado a ver cómo la confesión, el arrepentimiento, el luto por el pecado individual y colectivo abrieron la fuente del cielo con torrentes de bendiciones. Yeshua dijo a los líderes religiosos en Mateo 23:39, les leo de la Reina Valera 1960, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este será el momento en que el remanente de Israel experimentará la frescura, hermosura, continuidad y el poder sanador de esta fuente de salvación. Esta será, de hecho, la primera vez
que la nación de Israel ya no tendrá un remanente en ella, pero Israel estará hecha de todos los creyentes. Finalmente, la minoría no solo se convertirá en la mayoría, sino que serán un todo, ya que todos los creyentes estarán juntos al menos al comienzo del milenio. En muchos sentidos, hoy Jesús está diciendo lo mismo a cada individuo. Mírame, arrepiéntete, confiesa, enluta por tus pecados y experimentarás ese derramamiento de bendiciones en tu vida. No tienes que esperar su segunda venida para esto. Esta reacción, una de reconocimiento del pecado total en nosotros cuando estamos frente a aquel que es santo, no es nueva. Cuando Isaías vio a Yeshua sentado en su trono, dijo: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6, versículo 5 de la Reina Valera 1960. Es solo entonces que escuchó la voz de Dios y fue ungido para su obra. Cuando Esdras y el pueblo de Israel abrieron la palabra del Señor y se dieron cuenta de su pecado y el de la nación, todos empezaron a llorar amargamente. Leemos en Esdras, capítulo 10, versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Fue su descubrimiento de la palabra de Dios y de Dios lo que los llevó a confesar y llorar por sus pecados. Después de haber reconocido esto, fueron restituidos y así encontraron la fuerza y el celo para terminar la obra de edificación del templo. Una vez terminados, fueron muy bendecidos. Es entonces con esta gran reconciliación entre el hombre y su Dios que Zacarías 13 comienza. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13, versículo 1, leyendo de la Reina Valera 1960. Esta última parte de Zacarías comienza con un vertido de gracia. Es un llamamiento a la salvación, porque la descripción de lo que está por venir en los tiempos finales son de nuevo muy poderosas, pero la gracia de Dios siempre está allí para quien lo busca. El versículo 1 es como un salvavidas antes del naufragio, que nos indica que a pesar de lo duro de los pasajes que vamos a leer al final, Dios bendecirá. ¿Qué encontramos en los versículos que siguen? Dos invasores con igual poder que enfrentarán a Israel con el objetivo de destruirlos. Uno de estos son las fuerzas espirituales del mal, por medio de los falsos profetas y los pastores que ya han comenzado a manifestarse. Vemos estas fuerzas levantándose a lo largo de esta era, la era de la iglesia. La otra fuerza, la fuerza física, son las naciones que están empezando a prepararse. Lo que debemos reconocer es que ambas son igualmente peligrosas. Podríamos pensar que las fuerzas militares de las naciones podrían superar con creces a los falsos profetas, pero no debemos perder de vista el hecho de que ambos trabajan juntos. Los vemos en Apocalipsis 17, el poder de la falsa religión, de la tribulación, y en Apocalipsis 18, que habla del poder de las naciones. Ambos son llamados Babilonia, ambos destructores bajo la influencia demoníaca. Con estos dos invasores preparados y en posición, vamos a abrir con los versículos 2 al 6 de Zacarías 13. Aquí vamos a estar enfrente a un gran rompecabezas, porque vamos a ser llevados de una época a otra sin preaviso. Este grupo de versículos son considerados complejos y la manera en que están ordenados nos obliga a ejercitar y a agudizar nuestras mentes. Tal vez la complejidad de estos versículos sea para agudizar nuestra sensibilidad, para reconocer los caminos torcidos de los profetas, de los falsos profetas que vamos a leer. Porque siempre tenemos que estar alerta cuando se trata de ellos, ya que pueden colarse fácilmente en las congregaciones de Dios.
Comencemos con el segundo versículo que nos trae justo al final. Después que los falsos profetas serán olvidados. Como con muchas profecías, este versículo comienza con el final, con la victoria. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Zacarías 13, versículo 2. Aquí se nos dice lo que está detrás de las falsas doctrinas y de los falsos profetas. Un espíritu de inmundicia. La palabra inmundicia en hebreo tuma denota a alguien que está inadecuado para el culto o el servicio a Dios. Pero esto es precisamente lo que pretenden estar haciendo, guiar al pueblo de Dios, culto y servicio a Dios. Esto es lo que Pablo también enseñó claramente en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como lo fue con la serpiente en el jardín del Edén, así es hoy. Sin embargo, con el tiempo estos demonios han mejorado sus técnicas y sutileza. Ahora son más esquivos, apareciendo en los medios de comunicación a través de YouTube o Facebook y trabajan para separar, alienan al individuo de su Dios, apelando al deseo de la carne y no del espíritu. Pablo indica en este versículo que el Espíritu dice que esto es para nuestros días. ¿Se han dado cuenta del origen y las consecuencias de estas enseñanzas engañosas y erróneas que están llenando el Internet? Pero aquí Zacarías nos dice que llegará un día cuando no habrá más falsos profetas, un día en que Jehová quitará de la tierra los nombres de las imágenes, los profetas y al espíritu de inmundicia, y nunca más serán recordados. Esta expresión nos trae directo a la nueva alianza, donde Jehová dice, y no me acordaré más de su pecado. Esto está en Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Y la eternidad, donde no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esto está en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Leamos lo que dice el tercer versículo. Es aquí donde comienza un problema de interpretación que debemos solucionar si queremos entender adecuadamente la palabra de Dios. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Zacarías 13, versículo 3. Al leer esto hay un primer problema que resolver y es el siguiente. Si se nos dice en el versículo 2, nunca más serán recordados los falsos profetas, ¿cómo es que en el versículo 3 se habla de ellos otra vez? Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún. Y uno puede interrogarse de esta manera hasta el versículo 7. Esta es la razón por la cual hay tantas interpretaciones y puntos de vista para este pasaje solamente. Hasta en el Talmud, los traductores parecen haberse rendido al tratar de explicar este pasaje bíblico y se lanzaron en explicaciones elaboradas que no concuerdan con Zacarías. Tal vez una manera de mirar estos versículos es darse cuenta de lo que está pasando entre los versículos 2 y 3. Zacarías parece estar relatando los hechos de forma regresiva. Ve de la eternidad a los tiempos mesiánicos y si uno sigue leyendo, luego nos encontramos en la segunda venida del Mesías y después en el primer siglo, en el versículo 7. Y sabemos que estamos allí porque el propio Mesías cita el pasaje, lo que significa el cumplimiento de esa profecía. Este es el camino que Zacarías parece seguir.
Lo que podemos ver es que el versículo 2 habla del fin del milenio. El versículo 3 retrocede, llevándonos a una época intermedia del milenio mismo, donde habrá pecado e intentos de profetizar falsamente, porque el pecado aún estará presente, a pesar de que Satanás está atado durante 1000 años. Esta secuencia no cronológica regresiva, en este caso, no es inusual en las Escrituras. Una de las reglas bíblicas de interpretación es que en muchos casos no hay antes o después en las Escrituras, o no hay temprano o tarde en la Torá. Esta es la quinta de las 6 reglas básicas de método midrásico, el método de interpretación rabínica, método que es muy sólido. Ejemplo de estas reglas son la llamada Peshat, que habla de no buscar otros significados a un texto bíblico si el texto es claro al leerlo. Sin embargo, cuando el texto se vuelve más intrincado, el intérprete podría cavar más profundo, siempre permaneciendo dentro del contexto y el significado literal de las palabras. Esta regla es llamada Derash. Y como último ejemplo citamos la regla número 5, que es la que estamos en el caso de Zacarías. Esta regla número 5 es de darse cuenta que los hechos no siempre se dan en una secuencia cronológica. Vemos esto en Génesis, en los relatos de la creación. Primero, en Génesis 1, tenemos el hombre y mujer creados al mismo tiempo. Pero luego, en el capítulo 2, tenemos más detalles y vemos que Adán se crea primero, luego Eva. Otro ejemplo es el llamado de Isaías y Ezequiel a sus ministerios respectivos. Se nos presentan después de que ambos habían comenzado sus ministerios. Otro ejemplo no cronológico se encuentra en Isaías 4 versículos 1 y 2, donde habla de los acontecimientos de la segunda venida. Pero luego en el versículo 3 nos lleva directamente a los acontecimientos de la primera venida con la profecía de la llegada de Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento encontramos este patrón también. Ejemplo, en el relato de la tentación de Yeshua, la segunda tentación de Yeshua narrada en Mateo, en esa posición, aparece como la tercera en el libro de Lucas. La purificación del templo se lee hacia el final del ministerio de Yeshua en los evangelios sinópticos. Solo Juan lo pone al principio. Pero, ¿por qué la Biblia a menudo no es cronológica? ¿Por qué no nos hace la vida más fácil? Tal vez para despertarnos a la importancia del mensaje. La Escritura no siempre nos da un pescado en bandeja de plata. Muchas veces se nos da una caña de pescar y esto es escudriñar para recibir bendiciones. Habiendo mencionado estas reglas de interpretación, ya puedo escuchar las quejas de algunos que con razón preguntarán: si los métodos rabínicos son tan buenos, ¿por qué no vieron al Mesías en el Tanakh? Esa es una muy buena pregunta que me molestó durante un tiempo, hasta que me di cuenta que este método de interpretación se estableció en la era medieval. Y de aquellos que utilizaron este método de interpretación en esa era, lo aplicaron a todas las escrituras hebreas, excepto cuando se trataba de profecías mesiánicas. Por eso no se hicieron judíos mesiánicos. Por ejemplo, el comentarista Rashi, a pesar de que en algunos de sus escritos se lee que él estaba de acuerdo con que Isaías 53 era un pasaje mesiánico, tuvo que dar una interpretación diferente con respecto a ese capítulo, porque las cruzadas estaban matando judíos en su área. Rashi no podía concebir que el Mesías, que estos hombres de las cruzadas decían representar, era el Mesías de las Escrituras. Pero es mi convicción personal que muchos comentaristas judíos vinieron a ver al Mesías, especialmente en la época medieval, porque es cuando se inventaron muchas reglas gramaticales de interpretación. Estos comentaristas rabínicos tenían mucha perspicacia y buena metodología para discernir el contenido de las Escrituras. De hecho, muchos comentaristas cristianos fueron muy influenciados por sus publicaciones. Dicho esto, la quinta regla de interpretación resuelve el enigma del tiempo que vemos en estos versículos de Zacarías. Así que
en el versículo 2 vemos el fin, el orden eterno, lo último descrito en Apocalipsis. Y el versículo 3 nos trae de vuelta a un punto en el comienzo o en intermedio de la era mesiánica, el milenio. Aquí es donde leemos algo bastante radical. Su padre y su madre, que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizare. Zacarías 13:3. Los padres dictan una pena de muerte a su hijo por profetizar falsamente. Aquí hay otro enigma moral. ¿Cómo podemos entender esta acción extrema de la parte de los padres? En la ley mosaica, en Deuteronomio, capítulo 21, entre los versículos 18 y 21, un hijo testarudo y rebelde era apedreado. Pero yo no creo que esta ley fue puesta en acción. No puedo concebir que un padre que haga tal cosa. Era ley, era más que todo para disuadir. Pero aquí en Zacarías los padres están tan indignados que ellos mismos le traspasan o lo matan. ¿Cómo podemos entender esto? Debe haber algo en este versículo que nos lleva a ver por qué están tan indignados. La palabra utilizada para matar a este falso profeta es traspasarán, la misma palabra utilizada para el Mesías. Recuerden que este versículo 3 se ubica en el tiempo del milenio. Entonces, tal vez los propios padres habían presenciado en la tribulación la extensión de la obra satánica de estos falsos profetas y pastores. Estos padres deben haber estado entre aquellos que recibieron al Espíritu, el Espíritu de gracia y oración, como lo dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Mirando a él, a quien traspasaron, y lloraron por él, como se llora por un hijo unigénito. Debe haber sido tan grande que ni siquiera un padre tolerará ese tipo de rebelión de su propio hijo, incluso un primogénito. Este es realmente un capítulo de rectitud extrema. Nada en la tierra o en la eternidad supera lo que el Mesías hizo por su pueblo. ¿Y qué estaba en el centro de este gran acto atroz de la crucifixión? Los falsos pastores. Esto es lo que lleva a los padres a hacer algo que es tan difícil de entender cuando leemos esto en nuestra época. Este versículo 3 de Zacarías 13 nos lleva al punto de la segunda venida de Yeshua, incluso a los tiempos mesiánicos, donde todavía habrá rebelión y pecado. Entender la naturaleza del milenio, la era mesiánica, es crucial para entender a Zacarías 13. Mientras que todas las personas que entran en el milenio son creyentes, las generaciones nacidas en el milenio comenzarán a pecar y a alejarse del Señor. Es cierto que Satanás estará atado, como leemos en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Pero en el milenio Dios lidiará con el pecado del hombre, el que es innato al hombre. No está relacionado con el de Satanás. El que todavía existe en su naturaleza, independientemente de Satanás, lo repito. Leemos que un ángel apresó al dragón, que es la serpiente antigua y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Esto está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Así sabemos que Satanás no tiene nada que ver con los pecados que serán cometidos en esa época, sino la inherencia del pecado que está en el hombre. Tal vez el pecado será considerado aún más grave que antes, porque en ese momento, con ninguna influencia de Satanás, no tenemos excusas y será simplemente nuestra propia naturaleza humana en la que caerá la culpa. Sin fuerzas demoníacas externas con las que lidiar, la naturaleza pecadora humana será expuesta al 100%. Sigamos leyendo los versículos 4 y 5
quiero que tengan en cuenta la regla número 5 de interpretación de las Escrituras, de la que ya hemos hablado. En las Escrituras los hechos no siempre se dan en una secuencia cronológica. Ahora leamos lo que dice. Sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen. Nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Cada cual dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Zacarías 13, versículos 4 y 5. ¿Qué tiempo o día es ese del que se habla? Bueno, primero, en el versículo 1, el tiempo es al final del milenio. En el versículo 2 y 3, el tiempo es en el transcurso del milenio. Y estos, en el versículo 4 y 5, somos llevados a otro momento, mucho más temprano en el milenio e incluso durante los 7 años de la tribulación. Recordemos que el día del Señor se extiende desde la tribulación hasta el fin de la era mesiánica. Véanlo en el gráfico. Esto es crucial para entender la continuidad de las profecías. Después del rapto comienza el periodo de 7 años. Después de esto hay un tiempo de 1000 años que conduce a la eternidad. Estos 7 años y la era mesiánica componen lo que conocemos como el día del Señor, en donde el pecado existe durante los 1000 años, sin la presencia de Satanás, y esto demostrará que incluso sin su presencia, el hombre eventualmente se volverá contra Dios. Pedro nos ayuda a ver lo que pasa al final del milenio, de esos 1000 años. Pedro, él dice: pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, Reina Valera contemporánea. La destrucción de los cielos y de la tierra ocurrirá al final del milenio de la era mesiánica, y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que los tiempos mesiánicos no serán el cielo o el paraíso. Por eso Pedro todavía lo llama el día del Señor. Y Zacarías 13, versículos 2 y 3 hablan del mismo tiempo. Vemos eso en el gráfico. Nos lleva a la segunda generación, esos que nacerán en la era mesiánica, que necesitarán reconocer a Yeshua para salvación. Ahora, leyendo los versículos 4 y 5, somos llevados a un día de juicio, tal vez al comienzo de la era del Mesías, el comienzo del milenio. Dejemos la cronología a un lado. En estos momentos, en estos versículos, somos llevados a ver la naturaleza de los falsos profetas, y este es un gran pasaje para nosotros hoy en día, ya que están aumentando estos falsos profetas. Leemos que serán descubiertos, pues se nos dice que se avergonzarán. Pero también leemos que no fue un verdadero arrepentimiento, al igual que Judas Iscariote, porque vemos que mienten, tratan de encubrir su culpa en lugar de confesar lo que estaban haciendo. Como hemos dicho, los versículos 4 y 5 nos llevan a un día de juicio, tal vez al comienzo de la era del Mesías, la era mesiánica, el milenio. Pero veamos lo que estos dos versículos dicen acerca de los falsos profetas de hoy. Recuerden que no estamos muy lejos del tiempo de la tribulación. Primero, nos dicen que nunca más vestirán el manto velloso para mentir. No se parecerán a Elías o Juan el Bautista por la forma en que se visten y fingen santidad. El hebreo, y sí, aquí para manto, es aderet, y aparece solo 12 veces en las Escrituras. También significa esplendor y gloria. Y justo aquí en el libro de Zacarías vemos esta palabra en el capítulo 11, versículo 3, donde dice: voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. La palabra magnificencia
en este versículo es la misma que Manto en el capítulo 13, versículo 4. Nadie podrá esconderse detrás de títulos honoríficos o disfrazar su espíritu equivocado detrás de una larga túnica u ocultar una fe falsa en un edificio religioso y fingir santidad y autoridad. Serán atrapados en el acto. Sus allegados, sus padres, serán los primeros en saberlo. Pero vean lo que dicen cuando son sorprendidos. Se venden a sí mismos. Observen la primera defensa del falso profeta. No soy un profeta. ¿Sabes por qué la mayoría de los falsos profetas dirán precisamente eso? ¿Que no son profetas? Lo dicen por si su profecía no se logra, para que luego te lo digan. No he cometido ninguna iniquidad. No soy un profeta. Son como la mujer adúltera en Proverbios 30, versículo 20. Dice, el proceder de la mujer adúltera es así. Come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Ella hace esto sin darse cuenta que pedazos de comida aún se ven en su boca. Este tipo de vacilación demuestra que sus creencias no están en roca sólida. En los viejos tiempos, en ciertas costas, uno encontraba restos de barcos de naufragio. ¿Por qué en estas playas en particular? Hombres malvados ataban una linterna en la cabeza de un burro y luego conducían al animal a lo largo de los sitios más altos que recorrían la costa. Esos barcos en el mar vieron esta luz y pensando que se trataba de luces de guía que podían usar en las aguas abiertas, se acercaron a la costa. Haciendo eso, corrieron hacia las rocas y los barcos fueron destrozados. Luego los ladrones bajaban a la orilla y se llevaban la mercancía que había en ese barco. Hoy en día hay una serie de esas señales falsas en el mundo religioso, llevando a los hombres a la destrucción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No pierdas de vista la luz de Yeshua que Él nos ha puesto claramente delante, en su palabra. Una vez que te familiarices con su luz, la luz de su linterna iluminará todas las cosas, incluso en la oscuridad. Ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. Esto lo dice David en el Salmo 139, versículo 12. Volvamos al versículo 5. Nos dice mucho sobre los profetas falsos. Estos profetizarán y si son capturados, dirán que nunca profetizaron con la autoridad de un profeta. Esto es lo que hacen hoy, pero este versículo dice mucho más. Zacarías 13:5. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. No es profeta, sino un labrador de la tierra. ¿Quién era también labrador de la tierra? De vuelta en Génesis, Caín. Comparen Génesis 4:2 y Zacarías 13:5, y la aptitud de Caín y estos falsos profetas son tan similares al mentir en el momento que son descubiertos. En Génesis 4:9, Jehová le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vea cómo no siente ninguna responsabilidad ante la autoridad de Dios y lo condescendiente de este labrador. Aquí está enfrente a Dios omnisciente y omnipotente, omnipresente, y él le dice, no sé dónde está mi hermano. Como este falso profeta en Zacarías cuando es capturado, no soy un profeta. ¿Piensan que estamos estirando nuestra interpretación al conectar a estos falsos profetas de Zacarías con Caín sin tener un apoyo sólido o bíblico? Para nada. Encontramos el nombre de Caín en Zacarías 13:5 y creo que está ahí para que podamos hacer esta correlación de forma segura. La última parte del versículo no fue traducida bien en nuestras versiones en español, pues he estado en el campo desde mi juventud. No exprime correctamente lo que está en el hebreo.
Las traducciones inglesas de este pasaje están más cerca del hebreo. Si quieren verificar, pueden leer la New American Standard Bible, NASB, que lee, "For a man sold me as a slave in my youth", o la King James Version y la New King James Version, que leen, "For a man taught me to keep cattle from my youth". Esto se traduce en español de esta manera: un hombre me vendió como esclavo en mi juventud, o hombre me enseñó a cuidar rebaño desde mi juventud. Con esto en mente, vemos cómo en el original hebreo estos profetas se victimizan diciendo que han sido trabajadores de la tierra esclavizados o forzados, como Caín cuando se victimizó al recibir el juicio de Jehová. Además, la palabra hebrea hikna, del infinitivo kana, es la palabra de donde viene el nombre de Caín. Cuando Eva tuvo su primer hijo, dijo que adquirió Cana, un niño, así que lo llamó Cana, Caín. Aquí están los dos, Caín y los falsos profetas labradores de la tierra, mintiendo a Dios y culpando a otra persona. En toda su omnisciencia, Yeshua también hizo esa conexión entre el falso maestro o profeta con Caín. Mencionó la muerte de Abel y Zacarías y puso la responsabilidad de esto directamente sobre los falsos pastores religiosos y profetas del siglo I. Yeshua dice en Lucas 11, versículos 50 y 51, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¿Por qué se demandará de esa generación de fariseos la sangre de Abel? ¿Cómo podría Yeshua acusar a esos fariseos de haber matado a Abel? La razón es que el espíritu de Caín, el primer asesino, es el mismo que el de esos fariseos y los falsos profetas. Y el libro de Judas habla del camino de Caín y trae a este hombre justo en nuestra puerta. Caín se convirtió en sinónimo de falsa religión. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Judas, en los versículos 10 y 11. Estas palabras son fuertes. Parte de la historia de la Biblia es una de las guerras de religiones o las guerras de los principados y poderes. ¿Recuerdan las 10 plagas que representan a 10 dioses egipcios? Esta batalla derribó a cada dios, con D pequeña, uno por uno. Cuando los asirios y los babilonios ganaron una guerra, atribuyeron la victoria a sus dioses. Incluso Pablo ve la enseñanza falsa como las doctrinas de los demonios. Leamos lo que Abarbanel dice que tan inicuo y maligno era Caín, y cuán malignos sus descendientes espirituales. Abarbanel hizo una pregunta, como siempre lo hacía al principio de sus comentarios rabínicos, preguntas que no solía responder porque las respuestas eran obvias. Él preguntó, ¿cómo es que Caín se convirtió en un labrador de tierra y Abel en un cuidador de ovejas si comer carne estaba prohibido? Aunque no respondió a su propia pregunta, la respuesta es obvia. Si Abel se convirtió en un criador de ovejas, era para ofrendas a Dios, para sacrificios a Dios. No buscó sus propios intereses, sino el reino de Dios. Seguro que recibió lana, pieles y leche de las ovejas, pero eso no es suficiente para sobrevivir. Debe haber confiado en Dios. Tuvo fe. Mientras Caín cuidaba de su propio interés y no podía soportar la fe de su hermano, así que lo mató. Abarbanel añade y traduzco, Caín no tenía miedo de Dios y no temía nada la maldición en Génesis 3:17. Su nombre hace alusión a todo lo que adquiriría
pues Caín significa adquisiciones. ¿Cuán grave es esa mentira del falso profeta de Zacarías 13:5? ¿Y hasta dónde llegan sus repercusiones? Hasta el punto de fingir que Él es el Cristo. ¿Sí? Vean lo que dice el versículo siguiente. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Zacarías 13, versículo 6, Reina Valera 1960. Piensen, ¿de quién habla esto? ¿Del falso profeta o del Mesías? Aquí se dividen las interpretaciones. El Talmud interpreta este pasaje como heridas entre los hombros, Makot 22b, una especie de flagelación, pero no para falso profeta en Israel. Este tipo de flagelación era hecha por falsos profetas extranjeros. No escuchamos esto de falsos profetas de Israel. La mejor interpretación de este pasaje es la de aceptar lo que ya está claramente escrito. La pregunta es, entonces, ¿cuáles son estas heridas en sus manos? Es evidente que este falso profeta está imitando al Mesías, cuyas manos fueron perforadas y estaba en la casa de aquellos a quienes él amaba, el pueblo de Israel. La palabra hebrea traducida amigos en este versículo es aheb. Ella describe el verdadero amor y afecto hacia otra persona. Dudo que un falso profeta pueda manifestar este tipo de amor, pero ciertamente fingen hacerlo. Así que esto va más allá de mentir. El falso profeta parece imitar al Mesías y fingir que también fue rechazado por aquellos a quienes amaba. Esto es lo que Yeshua advirtió en Mateos 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Prosiguiendo con el versículo 6 de Zacarías, hay algo muy poderoso en este versículo. Está en la palabra hebrea traducida con la preposición en la frase en la mano. La palabra es beín. En la época de Zacarías se hablaba arameo y significaba separar y perforar. Heridas de perforación en las manos, por ejemplo. Si este es el caso sin saberlo, el profeta, en sus mentiras, habla de la forma de la muerte del Mesías, al igual que Balaam, este otro profeta que predijo que el Mesías será rey y someterá a sus enemigos. Así como Jehová convirtió las palabras de Balaam en bendición, así lo hace en Zacarías 13:6. No solo las palabras del falso profeta se convierten en bendiciones para nosotros, sino que parece referirse a una profecía de David en Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aquí el falso profeta dice lo mismo que David, y este versículo fue citado por Jesús en la última cena, donde Yeshua dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esto está en Juan, versículo 18 del capítulo 13. Vean las mentiras y astucia del falso profeta que manipula la palabra de Dios. Primero, el falso profeta miente declarándose un labrador de tierra, sin saber que se estaba delatando al relacionarse estrechamente con otro labrador de la tierra, el primer asesino, Caín. Segundo, miente otra vez indicando heridas en sus manos que sorprendentemente resultan ser una profecía. Y tercero, dice que estas heridas las obtuvo en la casa de aquellos a quienes amaba. Este falso profeta, que no conoce lo que es el amor, en su malvada intención de mentir, no se da cuenta que está declarando bendiciones. Si su primera mentira revela una profecía poderosa que está en el Salmo 22:16, donde David profetizó la manera de la muerte del Mesías y donde dice, han taladrado mis manos y mis pies. Aquí tenemos mentiras que Dios transforma en bendiciones. Pero todas estas cosas son una preparación para el gran versículo 7, otra poderosa profecía mesiánica, mencionada por Yeshua durante la última cena en el libro de Juan y mencionada de nuevo durante su caminata hasta el Monte de los Olivos, después de su última cena de Pascua,
con los apóstoles. Esta es una profecía que llega al cierre de su ministerio terrenal. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Zacarías 13, versículo 7. Una primera pregunta que hacemos es: ¿quién es el hombre compañero del que habla Jehová de los ejércitos? Solo podría ser su propio hijo, el Mesías Ben David, porque ambos son uno, Ejad en hebreo. Pero vean que son uno y el mismo. Aquí el pastor es el compañero de Jehová, y David escribió: Jehová es mi pastor. Padre e hijo son el mismo. Y lo que es igualmente poderoso es que compañero en hebreo, amit, se menciona 12 veces en las Escrituras, 11 veces en el libro de Levítico y una vez aquí en Zacarías. En Levítico, esa palabra habla de todo hombre pecando contra compañero, su prójimo, en actos como robarlo, calumniarlo, Levítico 6:2, tener acto carnal con su mujer, Levítico 18:20, aborrecerlo, Levítico 19:17, lesionarlo, Levítico 24:19, etc. Todos esos versículos en Levítico. Pero ¿por qué en ningún otro lugar en la Biblia excepto aquí en Zacarías? ¿Cuál podría ser la relación? El compañero o prójimo del que habla en esos pasajes de Levítico es sometido a todas esas injusticias. ¿Ven la relación ahora? Es por eso que vemos a Jehová hablando en este versículo 7, participando del dolor en este gran calvario de ver a su propio hijo sufriendo tanto. Y así hay un libro que exhibe el pecado de la forma más primaria y cruda. Ese libro es Levítico, con detalles de los sacrificios y el derramamiento de sangre. En cualquier punto hay un sacrificio por un pecado descrito en todos sus detalles. En este libro Dios habla directamente y sus palabras son casi ininterrumpidas. Y así Zacarías, inspirado por el Espíritu de Dios, selecciona esta poderosa palabra que describe el pecado y la traición y la aplica al Mesías. Escudriñando estas cosas vemos lo grande que es nuestro Dios. Leí que en 1715 el rey Luis XIV de Francia murió después de un reinado de 72 años. Se había llamado a sí mismo el Grande y fue el monarca quien hizo la famosa declaración: yo soy el Estado. Su corte fue la más magnífica de Europa y su funeral fue igualmente espectacular. Mientras su cuerpo yacía en un ataúd dorado, se dieron órdenes de que la catedral debía estar muy tenuamente iluminada, con solo una vela especial puesta sobre su ataúd para dramatizar su grandeza. En el memorial, miles de personas esperaron en silencio. Entonces un predicador, Juan Bautista Massillon, fue llamado a oficiar. Era conocido por ser audaz y comenzó a hablar lentamente bajando. Apagó la vela y comenzó su sermón con esta frase: Dieu seul est grand, lo que quiere decir solo Dios es grande. Hoy en día es recordado por ello, y la grandeza de Dios es obviamente creciente al escudriñar más y más su palabra. El versículo 7 entonces nos trae de regreso al rechazo de nuestro Señor, rechazo que se cumple en el momento de la última cena, la cena de la Pascua, donde Judas Iscariote, identificado como el falso profeta o el falso pastor en las profecías de Zacarías, se levanta y traiciona a Yeshua. Es aquí cuando Yeshua cita el versículo de Zacarías 13:7. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esto está en Mateo, versículo 31 del capítulo 26. Cuando el Mesías fue torturado y clavado en la tab o en la cruz, no solo sus discípulos se dispersaron, pero todo Israel fue disperso
en los 4 rincones de la tierra. Para resumir, el capítulo trata de los falsos pastores y profetas que han estado engañando a la nación de Israel y cuyos líderes aún no han llegado, tanto en la persona del anticristo como en la persona del falso profeta. Este falso profeta, que representa al Israel religioso, volverá a engañar a la nación declarando al anticristo como su verdadero Mesías. La última vez que esto sucedió en Israel fue con la rebelión de Bar Kokhba en el 132 hasta el 135 después de Cristo, quien fue señalado como el Mesías por un rabino. Akiba, un rabino, señaló Kokhba como el Mesías y muchos lo siguieron en la rebelión, y como consecuencia el historiador Cassius Dio nos dice que 580,000 judíos murieron. Este número es grande si tenemos en cuenta que ya 2/3 de los judíos habían muerto durante la destrucción del templo y Jerusalén en el 70 después de Cristo. Incluso hoy en día este rabino todavía es respetado y venerado, incluso después de tal error. Este rabino es un ejemplo de Zacarías 13:5-6, sorprendido en sus mentiras y falsas predicciones, diciendo que nunca profetizaron, como Caín, asesino, negándolo frente a Dios. Este falso pastor y profeta, o falsos pastores y profetas, a lo largo de la historia han sido responsables de la muerte de tantas personas. Pero en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Zacarías 13:2. Y estos falsos profetas serán juzgados con más severidad. Tal vez esto es lo que Santiago tenía en mente cuando dijo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3, versículo 1. Para concluir, los falsos profetas son como dinero falso, carecen de autoridad. Dinero falso está en circulación hoy, pero eventualmente, al ser detectados, son destruidos. Del mismo modo, los falsos maestros o profetas caerán bajo la autoridad del Mesías. El predicador de un evangelio falso puede creerlo él mismo y persuadir a otros a aceptar su mensaje. Sin embargo, en el análisis final, no hay salvación en su evangelio. Solo hay un evangelio que lleva a salvación. En Gálatas 1, versículos 6 y 8 dice Pablo: maravillado de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto significa excomulgado y castigado por Dios. Un verdadero creyente en Dios cumple con la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, y no toma una salida fácil. Voy a cerrar con este hecho. ¿Has oído hablar de un violín llamado el Mesías de Stradivarius? Es el violín más caro del mundo, con un valor estimado de $20 millones, fabricado a principios de la década de 1700 en Italia por Antonio Stradivari. El sonido que emana de este violín es excepcional, tan profundo y hermoso que durante muchos años se preguntaban cómo un instrumento de este tipo podría dar tanta resonancia. Últimamente, algunos científicos examinaron este violín y descubrieron a través de rayos X una particularidad. Los anillos de las fibras de la madera de la que estaba hecho estaban muy cerca. Esta cercanía se forma cuando hay mal tiempo. Si el clima es bueno, los anillos están más separados en los árboles, pero con temporadas de clima muy difícil y extremo cayendo sobre un bosque, estos anillos están más cerca y como resultado se produce un gran sonido del instrumento. La cercanía de los anillos de la madera del violín El Mesías de Stradivarius es un medio para reconocer que no es una falsificación. De la misma manera, las pruebas, los sufrimientos, el rechazo, cuando sufridos en la palabra, en el nombre de nuestro Señor, traerán lo mejor de cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial,
Cuando consideramos el corazón del hombre, nuestro corazón, estamos tan agradecidos por la fe que nos has dado. Te damos gracias de que has estado y has dado el primer paso hacia nosotros para ofrecernos tu salvación. Yeshua, tú significas salvación, tu nombre significa salvación. Y es así que tú, Yeshua, Jehová, tu Hijo, se convirtió en nuestro Yeshua. Santo, santo, santo eres, Señor, por ser tan paciente. Abre nuestros ojos y nuestros corazones a tu bondad. Hoy te pedimos que renueves nuestras mentes para que vivamos cada día como el primer día de nuestra salvación. Y para el que está sufriendo hoy, Padre, te pido que mires su aflicción. Toma su causa y báñalo, Señor, con tu paciencia. Bendito seas tú, oh Señor, porque tú eres nuestro Redentor, nuestro escudo, nuestra roca, nuestro refugio, nuestra ayuda en todo momento. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.